¿Qué tal, hermana? Julián. No puede ser, no puede ser. ¿Cuántos años sin verme? 6, ¿no? Para, por favor. Por favor. ¿Te suena? Eso fue lo último que te dije antes de que me mataras. Aquel día íbamos a pescar. Empezaste a burlarte. A decirme que no iba a pescar ninguno. Al principio solo eran palabras. Hasta que empezaste a golpearme. Me apretabas los brazos para que no pudiera defenderme. En ese momento era gracioso, ¿verdad? Un juego más entre hermanos. Hasta que me desabrochaste el cinturón. Papá se giró. Gritó tu nombre para que pararas. El resto ya te lo sabes. Eso no es cierto, no fue así. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es esto? ¡Mírame! Seguro que tampoco recuerdas lo que pasó después. Salí volando. Me choqué con el asiento delantero. Sentí como algo dentro de mí se rompía. Ya no podía moverme. No, joder, no. El coche se volcó. Papá me sacó el primero. No hablaba. No respondía. Luego te sacó a ti. Recuerdo sus manos temblando. Gritaba tu nombre. Pero yo ya no era casi nada. Lo llegó la policía y la ambulancia. Intentaron mantenerme consciente, pero me metieron en una sala fría. El frío era insoportable. O al menos así fueron los últimos 10 minutos. Ahora tengo huevos. Y dime que no me mataste. Fue un accidente, Julián. Yo no pensé bien. ¡Un accidente! ¿Eso qué fue? ¿Lo que te dijo papá? Para que no te comiera la culpa. No es cierto. No es cierto, papá se distrajo porque venía un coche y nos chocó y yo no fui. Mira, deja de hacerte la víctima. Ya no es una niña, Lucía. No te va a funcionar. Lleva a ese monstruo dentro que prefiere fingir lo que ha hecho en vez de asumir la verdad. Ese día pensé que se quedaría todo en una broma. Ya lo entenderías. Te picaría, como siempre. Pero no. Cada noche le veo. Veo a papá sacándote del coche inmóvil. Me veo a mí sin poder moverme en el suelo. Sin saber si gritar o respirar. Y aún así te fuiste. Seguiste adelante. Cuando llegué al hospital, papá se fue. Me quedé sola. Y en ese momento me quería morir. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando llegó el médico y le dio la noticia a papá. Esa cara. Su cara. No se me va a olvidar nunca. Vacía. Sin vida. Como si hubiese muerto contigo. Pensé que me iba a matar. Pero no. Se agachó. Me abrazó. Me dijo que no pasaba nada, que era un accidente, que yo no tenía la culpa. Y todos me dijeron eso durante un tiempo. Incluso fui 6 años a terapia. Pero para nada, porque no me sirvió. Julián, perdóname, por favor. ¿Perdonarte? ¿Para qué, eh? Volveré a respirar.
No estás pidiendo perdón por mí, sino por ti. Sigue siendo la misma egoísta de siempre. Tienes razón. No estoy pidiendo perdón por ti. Yo solo quiero paz. Pero sé que no vas a volver. Desde entonces empecé a vivir en sombras. 6 años despertándome con tu nombre en mi cabeza. 6 años que no veía coche sin ti. Sin escuchar tus gritos. Pensé en acabar con todo muchas veces. Pero cada vez que estaba a punto, me acordaba de ti. De tu risa a carcajadas. De cuando me abrazabas y yo te empujaba. O de cuando me decías que de mayor querías ser como yo. Y entonces entendí que, por muy hundida que estuviera, no podía hacerlo. Porque si lo hacía, tú morías 2 veces. Lo has conseguido. Has asumido la verdad. Ahora déjame salir de aquí. Llevo mucho tiempo atrapado en este coche. Atrapado en el dolor, en el golpe, en tu culpa. Vive por mí. Anda, ven aquí. Lucía. Lucía. Mamá, ¿estás bien? No me hagas recordar lo que no quiero recordar. Te dejé bien claro que no utilizaras esa palabra para dirigirte a mí. Hereje. De acuerdo. Por como me has llamado, veo que tu alma sigue tan sucia como siempre. Sentí que debía hacerlo. Me estaba ahogando. Arruinaste mi vida, la vida de todos. Tu pecado destruyó esta familia. Pero yo la amaba, mamá. ¡Que no me llames así! Lo siento. Creí que debía mostrarme cómo era yo realmente. Sin mentiras. Una desviada. Eso es lo que eres tú y esa mi tal Elena. Una desviada. Era como si al nombrarla fuera tu maldita salvadora. ¿Pero qué es? Con esa voz tierna, dulce, ridícula, llena de ternura. Cada vez que la nombraba es como si te acariciara el alma. Como si eso fuera amor. Pero eso no es amor, ¿verdad? Yo solo intenté curarte. Rezaba como una idiota, arrodillada día y noche, pidiendo que esta obsesión fuera algo pasajero. Pero no, mi hija, una desviada. Yo fui creada así. ¿Tú crees que Dios te creó así? Dios no comete errores. Intenté inculcarte sus palabras. No te echarás con varón como con mujer. Esa abominación. Pero no sé por qué me puso ciertas pruebas. Sí, lo recuerdo. Levítico 18:22. Quise escucharte. Intenté creerte y hasta algún momento pensé que igual tenías la razón. Por eso te llevé a terapia. Porque así pensé si alguien que no fuese yo podía ayudarte. Lo intenté. Quise curarme porque pensé que algo dentro de mí estaba roto. Pero no, nunca lo estuvo y te juro que lo intenté. ¡No jures! En voz de Cristo, no pongas en su nombre tu sucia boca. Maldita sea. Y luego hiciste que tu padre me echara de casa. Ahora ya basta, yo nunca quise que esto terminase así. ¿Me gritaba? Se enfrentaba. Era discutir con él todas las noches, ¿entiendes? Porque él te defendía. Y me decía, Berta, déjala. Berta, es que igual tienes que dejar que viva su vida, pero yo era la loca, ¿entiendes? ¿Y tú crees que todo esto fue culpa mía? Yo no quería esta guerra entre vosotros dos. Yo lo único que quería era que me aceptaras. Me gritaba, ¿entiendes? Me gritaba. Me decía todo el tiempo que la culpa era mía. Yo era la loca. Y decía, te defendía a ti.
te justificaba a ti. Y me echó a la calle como un perro, señalándome con el dedo. ¿Yo qué hice? Lo único que quería es que, no sé, que me entendieran, pero no podía conseguirlo. Lucía, escúchame por última vez. Cuando yo era pequeña, mi madre nos leía la Biblia todos los días. Íbamos a misa todos los domingos. Nada de ropa ajustada, nada de maquillaje, nada que llamara la atención. Un día le pregunté a mi madre si dos mujeres podían amarse. Y no me contestó. Me golpeó tan fuerte que vi negro. Me dijo que esas palabras venían del diablo y que si seguía pensando así, acabaría sola y maldita. Así que tuve que esconderme, que fingir. Decir que me gustaban los chicos, sonreír en la iglesia aunque estuviera podrida por dentro. Un día estaba leyendo una novela que trataba de dos mujeres que se amaban. Mi madre me arrancó las hojas y las quemó. Y ese día me hizo rezar arrodillada durante horas. Me dijo que prefería una hija muerta a una desviada. Un verano me enamoré. Me enamoré de una chica, Eva, una chica del barrio. Tenía los ojos más dulces que había visto nunca. Y una tarde, en el jardín, nos besamos, pensando que nadie nos veía. Y apareció mi madre, con una correa. Me ató. Me golpeó tan fuerte hasta que ya no podía ni gritar. Y me echó a la calle. Con tan solo 16 años, pasé la noche en un banco. Ahí es donde entendí que ser una desviada no era solo un pecado, era una condena. Una condena a vivir exiliada en tu propio cuerpo. Crecí creyendo que amar era vergüenza, que desear era pecado y que debía esconderme. Y eso es lo que hice, esconderme y al final hacerle daño a mi propia hija. No tenía ni idea. Soy un monstruo. Yo solo quería arreglarte. Pero tú no tenías nada que arreglar, estabas bien. Déjalo, mamá. Tenía miedo de perderte. Y lo único que conseguí es que me perdierais vosotros a mí. Lo sé. Hija, no puedo pedirte perdón, pero... Vive como quieras. Está todo bien. Vive a tu manera. Ama como quieras y a quien quiera. ¿Quién eres? Deja mi dibujo fuera de mi cuarto. ¿Eres yo? ¿Cómo voy a ser tú yo? Sí, soy tú dentro de unos años. ¡Qué pasada! Entonces, si yo voy a ser tú, ¿conseguiste convertirte en la mejor dibujante del mundo? Pues verás,
Estuve intentando mostrarle mi arte al mundo, pero de eso ya hace mucho, hace unos 5 años. ¿Por qué? ¿Me olvidaste? ¿Por qué ya no dibujas conmigo? No, no te olvidé. Simplemente pensé que mis dibujos no eran lo suficientemente buenos. Pero si pasábamos el día entero dibujando, entonces, ¿por qué me dejaste aquí sola? Porque sentía miedo. Miedo de que seguir dibujando me doliera más. Miedo de mostrarme vulnerable ante todo el mundo y que este me aplastase. Éramos muy buenas, pero había otros que eran mejores que nosotras. ¿Y quién te dijo eso? ¿Quién decidió que solo podíamos dibujar si eras la mejor? Eso no me lo contaste nunca. No hizo falta que me lo dijese nadie. Empecé a compararme con los dibujos de otros. Tienen unos trazos tan impresionantes, tan limpios, y sentí los míos como torpes. Pero si a mí me encantaban. ¿Te acuerdas de las historias que inventábamos? Como el pájaro azul que volaba por planetas. ¿De verdad pensaste que eso no valía nada? Empecé a pensar que era una cosa de niños. Que si no quería ser alguien importante, que era mejor dejarlo atrás. Y entonces comencé a ver mis dibujos con vergüenza. Y a verme a mí dibujando como si fuese algo ridículo. Entonces, ¿te avergonzabas de mí? No, claro que no. Me avergonzaba de mí misma. De no haber sido suficiente. De no haber cumplido lo que prometimos. ¿Y qué pasó con todos los dibujos que hacía? ¿Los tiraste? No, no los tiré. Los guardé en una carpeta, olvidada, debajo de papel y polvo. Pero hace mucho que no los veo. Tenía miedo de encontrarme todo lo que fui y lo que perdí. Me dolió muchísimo. ¿Dolía? ¿Por qué? Esos dibujos eran parte de ti. ¿Acaso te asustaba ver cuánto habíamos crecido? ¿Y lo que habíamos dejado atrás? Sí, me asustaba. Porque ya no era esa niña libre que era antes. La que pintaba sin que le diese miedo y sin pensar en el futuro. Ahora estoy atrapada en una rutina donde la presión me consume y donde mis propios sueños son una carga. ¿Y qué pasó con la carpeta azul? La de tapas duras, donde guardábamos los dibujos que más queríamos. Sigue ahí. Pero no puedo mirarla sin pensar en esa niña que he defraudado. Me daba miedo que la tiraras. Solo no sabía cómo abrir la carpeta sin romperme por dentro. Pensaba que los dibujos me iban a preguntar que por qué lo dejé. Pero tú sigues aquí, no te has ido. Y yo quiero volver a intentarlo. Quiero volver a ser yo. ¿Y si volvemos a colorear nuestra vida? Aunque no sea perfecta.